Danilo Medina pierde el control y explota. El expresidente Danilo Medina llama estúpido a todo aquel que crea en que el PLD, de alguna manera, se está transando con el PRM. Llamó estúpido al pueblo dominicano por dudar del PLD, desata una polémica. ¿Y por qué yo digo del pueblo dominicano? Porque el presidente Medina, quizá en el momento del calor, el furor o la euforia de haberle dado un fuerte golpe al gobierno cuando le dijo que fue sin un plan con el tema de las reuniones por la situación de Irán. Ahora quiso dar quizá el mismo golpe y se emocionó y desafinó de una manera increíble, demasiado fuerte, demasiado eh, simple para un expresidente, para un político de la talla de Danilo Medina. Todo lo que él dijo con relación al síndrome de Estocolmo y para allá, para justificar por lo que sería imposible un acuerdo entre el PRM y el PLD, está bien. Pero el detalle de llamar estúpido a todo que crea eso, yo creo que ahí se excedió. Yo tengo el video íntegro porque pudiera interpretarse, dándole el beneficio de la duda al expresidente Medina, que él se quiso referir a los que están dispersando el rumor de una posible alianza, de un posible entendimiento PLD-PRM. Pero tenemos el video. Tenemos el video. Y las palabras, las imágenes hablan y lo que dijo fue literal. Yo voy a ponerles el corte para luego darles mi apreciación y mi análisis al respecto, porque esto deja mucha tela que cortar. Realmente no me imagino que se vive. Pero la gente no puede ser tan estúpida de creerse que en el PLD sufrimos del síndrome de Estocolmo, que nos enamoramos de nuestro verdugo. Aquí hemos dicho claramente muchas veces que todo el que quiera apoyar al Partido de la Liberación Dominicana de cara a las elecciones del 28, las puertas están abiertas para que lo haga. Pero que nadie espere que el PLD va a endosar su fuerza a ningún partido por el momento. A ningún partido. Que cada quien se raque con su propia uñas. Bueno, ahí ustedes escucharon el fragmento donde Danilo dice literalmente que la gente no puede ser tan estúpida para creerse eso. Entiéndase que el que se lo crea es un estúpido. Si usted escucha la versión y lo analiza y dice, concha, es posible, usted es un estúpido. Y yo digo, el Partido de la Liberación Dominicana no está en la posición de intentar imponer una narrativa, de obligar a que le crean una narrativa por la reputación o porque lo dijo un PLDista. Se supone que el presidente Medina debió intentar explicar o convencer a la gente de por qué no es así, porque ese es el juego político. No es el otro. El que se va a los extremos, el que se deja dominar en la política por las emociones, está perdiendo en el juego político. Y yo voy a hacer una analogía de por qué no solamente es viable el posible acuerdo político PLD-PRM, sino el por qué la gente lo está pensando. Y nos remitimos a los hechos y a los resultados. Ustedes recuerdan que para 2020 la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández fueron los que se aliaron al PRM. Fue la Fuerza del Pueblo que se alió a un PRM para sacar al PLD del gobierno, de Palacio. Le llamó los engreídos de Palacio, refiriéndose directamente a los que estaban gobernando, los PLDistas que estaban gobernando. Y hoy por hoy, Leonel Fernández es la figura de la oposición a derrotar en el 28. Entonces, cuando usted ve, bueno, esto es una alianza prácticamente imposible de un sector del PLDismo que está en el gobierno, aliarse con la oposición para sacarse a sí mismo. Esto no tiene sentido y si lo hace, se va a destruir políticamente. Pero ¿qué pasa? Leonel se alió estratégicamente para fortalecer su partido en lo congresual y en lo municipal, mientras le entregaba el poder a la oposición, al PRM. Bueno, quédate con el gobierno, dame, y vamos a pactar senadurías, alcaldías, etcétera, ganables, para yo poder compensar y balancear mi poder político en contra de un partido del que me voy, que está en el gobierno y que va a repetir muchas posiciones importantes.
Y así lo hicieron. Y la Fuerza del Pueblo salió favorecida con varios senadores, con varios diputados, con varios alcaldes. Y se transformó inmediatamente en un partido competitivo. Y el PRM aseguró tener el poder. Y hoy, independientemente de esa alianza, es una opción de poder, Leonel, la opción a derrotar en el 28. Y si eso le funciona a Leonel, ¿por qué no le, y a la Fuerza del Pueblo, ¿por qué no le va a funcionar a Danilo y al PLD? Yo soy un estúpido por eso. No, pienso que no. Y le voy a dar por qué es viable. Si el PLD, que está en caída, que ha venido descendiendo desde 2016, 2020, 2024, 62, 38, 10% a nivel presidencial, y no tiene ni siquiera un senador, el PLD, a Omar, que fue del PLD de la Fuerza del Pueblo, pero finalmente está en su partido Fuerza del Pueblo. Si el PLD se entiende con el PRM para el 28, buscando fortalecerse en lo congresual, bueno, necesitamos como PLDistas 2, 3, 4 escaños en el Senado. Vamos a negociar con el PRM que nos dé las candidaturas en alguna provincia que sean ganables, si ambos partidos se unen, para fortalecer el partido en lo congresual, retener y recuperar algunas diputaciones más y algunos ayuntamientos importantes económicamente hablando de los municipios cabeceras de las principales provincias, con el intercambio de que nos deje el poder el gobierno. El mismo acuerdo que hizo la Fuerza del Pueblo. Usted puede decir, sin temor a sentirse estúpido, de que eso es viable, políticamente hablando, para el PLD. Y si usted analiza lo otro, lo presidencial, y usted ve un Danilo Medina, que ya le ha pasado todo lo malo que le pudo haber pasado a político alguno. Le persiguieron a todos sus funcionarios, los más cercanos a él. Hermanos presos, un hermano sentenciado, en tela de juicio todavía, hasta los seguridad más cercanos del presidente Medina. Cuestionada toda su obra de gobierno. Y aún así el expresidente se reúne con sus verdugos por temas de Estado. En ninguna cabeza racional le dirán, bueno, yo no me reúno con una gente que metió una persecución a mí, a mi familia, a mis cercanos de esa manera. Donde nos veamos tenemos problemas. Si no, un hombre de Estado, por el país, se está reuniendo. Bueno, es político al 100%. Bueno, si a ese político al 100%, usted le pone sobre la mesa las posibles situaciones en el 28. De que continúe el PRM o que entre Leonel Fernández en el 28. Son dos opciones. Porque como dice el mismo PLD, tenemos la llave. El PLD tiene la llave. Sí, la llave es o entra Leonel, Fuerza del Pueblo, al gobierno, o se queda el PRM. ¿Qué es menos malo para Danilo y el PLD, políticamente hablando? Bueno, para el PLD consolidarse como oposición y tener más oportunidad, lo que le conviene es, o sea, independientemente que continúe el PRM, porque se sigue desgastando. Y como el PLD ha ido creciendo conforme le va mal al PRM, bueno, esa sería la ruta. Pero te podría decir también, inferir, bueno, si se mete la Fuerza por lo mismo. O sea, el PLD continúa compartiendo la posición tanto con el PRM como con el, así como con la Fuerza del Pueblo, porque ya la Fuerza del Pueblo sería gobierno. Ahora, pero a Danilo, y con esto quiero cerrar en mi corte, si lo ponen a Danilo a elegir, si entregarle el gobierno a Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo, que va a entrar nuevecito en el 28 con muchas más facilidades para repetir en el 32, o que continúe el PRM, indiscutiblemente a Danilo le convendría que continúe el PRM. Porque si Leonel gana en el 28 y entra, pasan dos cosas importantes. Primero, entraría al gobierno Leonel Fernández sin el apoyo de Danilo y el PLD. Lo que quiere decir que Leonel se consolidaría como el líder heredero natural del país y del PLDismo por encima de Danilo. Y dos, que todo el sacrificio PLDista desde perder el poder en el 2020 y pasar por todas las situaciones de corrupción y de persecución judicial que la hay, el lawfare,
fue en vano, porque al final Leonel ganó. Entonces no es de estúpido y descabellado pensar que es viable, por lo cuanto menos, que a Danilo y el PLD le conviene pactar con un PRM, porque si al final de la jugada, la decisión final es que si la alternativa es que entre Leonel y no que entre el PLD, y pudiera darse el juego bueno, como yo jamás apoyaría a Leonel Fernández y la fuerza del pueblo, jamás. Si el PLD se fortalece es ganar espacio curul y alcaldías y que el PRM continúe. ¿Por qué no capitalizar políticamente el hecho de que el PRM va a continuar en el poder? Garantizándole al PRM por lo menos, cuanto menos, porque no tiene que salir a hacerle campaña al PRM. Es garantizarle, mire, nosotros vamos solos. Nosotros no nos vamos a aliar con Leonel. Nosotros, si tú nos ayudas a fortalecernos, a sacar un 15, un 20%, si sacamos algunos alcaldes para que se vea el fortalecimiento del partido, nosotros te aseguramos que vamos a continuar hasta el final sin pacto con Leonel y la fuerza del pueblo. Y eso garantizaría o le daría cierta ventaja al partido de gobierno para que su candidato o candidata gane las elecciones del 28. Y eso sería sacarle capital y provecho político a esa situación por parte de Danilo Medina. Eso no es descabellado, eso es viable. Y pensar eso, analizar eso, no es de estúpidos, es de políticos. Porque en política se hace lo que conviene. Y finalmente yo pongo un simple ejemplo de lo que pasó en el PLD. Si en política se hace o no lo que conviene. En el 2012, cuando Danilo iba a ser el candidato del PLD, en el 2012, Danilo Medina, que sabía las dificultades que estaba teniendo con Leonel y su equipo para él asegurar la candidatura en el 12, y que gracias a los desatinos de Hipólito Mejía, finalmente Danilo pudo obtener la candidatura y ganar en el 12 con las dificultades que tenía. Pese a la diferencia, se limaron asperezas entre Leonel y Danilo, y Leonel lo apoyó al 100% a Danilo para que ganara, pero como dice Danilo, es por temor a lo que venía, por las amenazas que dio Hipólito. Esa historia se conoce. ¿Por qué ahí no rompió la baraja Danilo? No, porque hizo lo que políticamente le convenía. En política, los políticos evidentemente eso es lo que le conviene. Era inaudito ver a un presidente de un partido hacerle huelga al partido en el gobierno, y Leonel se la hizo el PLD. Y yo pensé en ese momento, bueno, aquí se sepultó Leonel Fernández políticamente hablando y sacó un 38 ahora en el 24. 4 años después saca un 28%, un 38%. Sacó apenas un 8 ahí mismo cuando se le fue y hizo la huelga. Y 4 años después sacó un 38%. O sea que en política nada está escrito. Y como nada está escrito, aquí se dio la Alianza Rosada. Ustedes recordarán que era impensable, PRD, Partido Reformista. Se dio la alianza PLD, Partido Reformista en el 96, señores. Juan Bosch, que luchó todo el tiempo en contra de Balaguer, y los PLDistas fue en contra de Balaguer que hicieron ese partido, y salieron a Balaguer para ganar en el 96, para ganarle a Peña Gómez. Entonces, definitivamente en política nada está escrito. Y pensar lo que pudiera pasar, siempre y cuando sea viable, que es un pensamiento inteligente, no es de estúpido, señor presidente. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente y yo lo comparto.